Bueno, ahora hablamos de hipertensión en el embarazo, cómo diagnosticarla a tiempo o cómo evitarla para que esto no provoque daños en la salud de la mamá y en la salud del bebé. Y hemos invitado al doctor Pablo Ortiz, jefe de terapia intensiva de Neoclínica. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Buen día, Vanina, muchas gracias por la invitación. Hipertensión en el embarazo, presión alta, y que por ahí se dan mujeres que no sufren previamente al embarazo problemas de tensión alta, que por ahí son de tensión baja, y de repente aparece. ¿A qué se debe esto, doctor? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que la hipertensión en el embarazo es la causa número 1 de complicaciones para la mamá y para el bebé. Nosotros decimos que el concepto de hipertensión provocado por el embarazo es la mamá que no era hipertensa previa, claro, y que empieza con presión alta después de la semana número 20 del embarazo, o sea, después de la segunda mitad, ¿sí? Y eso puede manifestarse con síntomas o no. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pueden no haber síntomas. Exactamente. La paciente puede estar sintiéndose perfectamente bien, pero aún así tener valores de presión alta. Por eso es que somos muy insistentes siempre en el consultorio, tanto los que hacemos la parte clínica y cardiológica como los ginecólogos y obstetras, somos muy insistentes con las embarazadas en que se controlen la presión. ¿Y cómo hay que controlarla? Porque por ahí uno escucha tantas cosas. Yo he llegado a escuchar de que a lo mejor hay una aplicación en el celular que uno coloca el dedo en la pantalla y te toma la presión. ¿Cómo es la forma más segura de tomarse la presión? La forma segura es que sea realizada con un aparatito que es el tensiómetro, ese que todos conocemos, que se infla y nos aprieta el brazo, sí. En condiciones controladas, o sea, ahí tiene que ser la embarazada sentada, luego de un reposo de entre 3 y 5 minutos, y debe ser realizado por un profesional que sepa interpretar cuáles son los valores de la presión, ¿sí? Entonces, la indicación clara es que debe ser realizada por un profesional de la salud, médico, técnico o enfermera, que sepa tomar adecuadamente la presión, ¿sí? E interpretar el valor que da, ¿sí? Hay muchos tensiómetros digitales que se ven en el mercado, sí, en forma general, y que uno los utiliza por la comodidad que eso, sí, genera. Hay que saber que no son tan precisos como los tensiómetros que se utilizan en las instituciones de salud o en los consultorios, pero de alguna manera nos sirven para que el paciente se pueda controlar más frecuentemente en la casa, ¿sí? Pero siempre, y eso hay que recalcarlo muy bien, debe ser realizada por un profesional que interprete bien los valores de presión. Bien. ¿Y a partir de qué valores la mamá, la embarazada, tiene que empezar a preocuparse? En realidad hay valores que son valores límite. Nosotros decimos que se produce hipertensión en el embarazo cuando hay varias tomas mayores de 140/90 o 14/9 es lo que decimos, ¿sí? Pero cuando hay valores que están en el límite, como por ejemplo 13/8, 13/9, sí, o vemos una variación, digamos, en varios días, nos tiene que servir como signo de alarma para hacer una consulta precoz. O sea, si una señora que está embarazada y se controla la presión en forma aislada y le da un valor de 14/9, 15/9, 13/8 en el límite, debe hacer una consulta precoz para hacer realmente el diagnóstico de hipertensión y embarazo y evitar complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden aparecer si la hipertensión no se trata? Claro, nosotros lo que decimos es que es toda una gran enfermedad, lo que se llama enfermedad hipertensiva del embarazo, donde a medida que va avanzando, si no se trata adecuadamente, va subiendo en gravedad. Entonces tenemos lo que se llama hipertensión aislada o hipertensión del embarazo sin complicaciones, que es valores de presión alta y nada más. Uno da una medicación que no afecta ni a la mamá ni al bebé, sí, y se controla adecuadamente la presión. Bien. ¿Sí? Puede ocurrir que haya presión alta con pérdida de proteínas por orina. Por eso también son importantes los análisis. Bien. Entonces ya si hay aumento de pérdida de proteínas por encima de lo normal, ya hablamos no de hipertensión, sino de preeclampsia, ¿sí? Y según el monto de la pérdida de proteínas, la preeclampsia puede ser leve, moderada o grave. Y puede, ¿sí?, causar daños para ambos, para la mamá y el bebé. Exactamente. Sufren la mamá y sufre el bebé,
entonces hay muchas medidas de prevención y de tratamiento, ¿sí?, para evitar que ese daño provoque mayores complicaciones. Por eso hablamos de prevención y diagnóstico precoz. Bien, ustedes allí en la neoclínica tienen la terapia intensiva obstétrica. Sí, es un concepto, digamos, que estamos tratando de aplicar diariamente, que es no interesa tanto como un lugar físico, sino como un concepto de trabajo, donde hay pacientes que muestran complicaciones, entonces uno las trata en forma integral con el equipo de cardiología, de terapia intensiva, de obstetricia, ¿sí?, el equipo de las licenciadas en obstetricia también, y entonces podemos trabajar bajando la presión de la paciente, evitando complicaciones como trastornos de coagulación, y si la paciente requiere una cesárea adelantada o una cesárea precoz, se organiza todo para que el bebé nazca en las mejores condiciones, sea atendido en neonatología, con el equipo de obstetricia se hace la operación y se controla en un lugar, digamos, de alta complejidad como es la terapia intensiva. Claro. Con esa metodología de trabajo hemos disminuido el número de complicaciones y tenemos buenos resultados. Claro, y que el bebito que nace prematuramente tenga la atención adecuada, exactamente, ¿no? Exactamente, y no que nazca en un centro de baja complejidad y deba ser trasladado muchos kilómetros, entonces eso puede aumentar los riesgos. Bien, pero en general se trata de conservar el bebé en la panza, ¿no? Exactamente, todas estas medidas que estamos hablando de control estricto de la presión, medicación y prevención es para que el bebé pueda crecer el mayor tiempo posible en la panza de la mamá, ¿sí?, y con controles estrictos. Es por eso que se hace la ecografía Doppler, ¿sí?, que muchas mamás lo deben conocer, se controla el crecimiento del bebé, si aumenta bien de peso, y si hay parámetros, que esos son los que evalúa el obstetra, si hay parámetros de que hay sufrimiento del bebé dentro de la panza, se programa una cesárea, porque el bebé en ese caso está mejor afuera de la mamá que en la panza, entonces se puede seguir creciendo y evitar complicaciones. Claro, y allí en neoclínica, en este concepto de terapia intensiva obstétrica, se hace un tratamiento integral, ¿no? Exactamente, con neonatología, obstetricia, cardiología y terapia intensiva. Bien, doctor, y esta mamá que aparece la presión alta durante el embarazo, una vez que el embarazo controlado, llega a buen término, el bebito nace, ¿después se normaliza o la mamá puede quedar con presión alta? Esa es una muy buena pregunta y que nos la realizan en consultorio muy frecuentemente. Hay un porcentaje de pacientes que puede llegar incluso hasta el 30%, una de cada 3, que puede quedar por mucho tiempo con hipertensión, ¿sí? La mayoría de las pacientes, una vez que el bebé nace, puede pasar un tiempo, que pueden ser 2, 3, 4 semanas, con presión alta y requerir medicación, pero después se normaliza la presión y no quedan hipertensas. No quedan hipertensas y tampoco tienen que tomar medicación. Y no tienen que tomar medicación, pero hay un grupo que puede llegar hasta el 30%, que puede desarrollar hipertensión crónica y ya quedar hipertensas, ¿sí? Por eso la importancia de controlar, ¿no? Exactamente, y muchas mamás incluso cuando están dando de mamar al bebé, todavía deben tomar medicación para el control de la presión. Y esa medicación no afecta al bebé. Hay medicamentos específicos que han sido estudiados en todo el mundo desde hace muchísimo tiempo, que son alfa-metildopa, labetalol, nifedipina, que no afectan al bebé y se utilizan específicamente en hipertensión de embarazadas. Bien, desde acá siempre hablamos de prevención. ¿Hay forma de evitar la hipertensión en el embarazo o únicamente quedan los controles? Lo que hay que saber, o sea, no hay una medida específica para evitarlo más que el diagnóstico precoz y el tratamiento. Lo que sí se sabe es que una mamá que tuvo hipertensión en el embarazo, en el próximo embarazo tiene mayores posibilidades de volver a presentar lo mismo. Mayores probabilidades. Entonces, lo que se hace también es que una paciente conocida que ya tuvo hipertensión o preeclampsia en el embarazo, antes de tener el próximo embarazo, con su obstetra y su cardiólogo, su clínico, hacen una consulta preconcepcional. Claro. ¿Sí? Y en realidad en todo el mundo la única medida que realmente disminuyó la incidencia de complicaciones es la actividad física antes del embarazo y durante el embarazo. Exactamente. Bien, la actividad física, por ejemplo, caminar, solamente con caminar. Caminar, natación, bicicleta, gimnasio con actividad aeróbica, eso ha sido lo que ha disminuido
la incidencia de hipertensión en embarazos siguientes. Y una cuestión muy importante también que hay que destacar, que los bebés nacidos de bajo peso o de madres hipertensas, cuando ellos sean adultos, van a tener mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. O sea que cuando estamos tratando un bebé de una mamá hipertensa o un bebé de bajo peso, tenemos que seguirlo durante mucho tiempo porque tiene mayores posibilidades de tener enfermedad cardiovascular a futuro. Por eso hablamos siempre de prevención y control. Y diagnóstico precoz. Exactamente. Muy bien, ha quedado muy claro, doctor. Muchísimas gracias, doctor Pablo Ortiz, jefe de terapia intensiva de Neoclínica.